damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales y a nuestra tercera sesión de Factor H2 con el pastor Arturo Andrade. Entonces, antes de darle lugar, le voy a pedir el favor al pastor Humberto Paz que nos acompaña a ver si oramos por esta reunión y que en esta clase el Señor sea enseñándonos y que seamos aprendiendo más de cómo interpretar la palabra de Dios. Pastor Humberto. Sí. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y de escuchar al pastor Arturo. Señora, ilumínalo e ilumínanos a nosotros también para entender cómo estudiar tu palabra y cómo entenderla, pero más que todo también no solamente entenderla en nuestro intelecto, pero que podamos recibir revelación de parte de tu espíritu en lo que tú quieres enseñarnos y quieres que enseñemos. Bendice a cada oyente y bendice al pastor Arturo, Señor, úngelo con tu espíritu, y a ti te damos la gloria y la honra para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenos días, tardes, noches, donde sea que se encuentre, a la hora que esté en este tiempo presencial en vivo o cuando lo veas luego como parte de tus procesos de formación en la Biblia, porque eso es lo maravilloso de la tecnología y de los tiempos actuales que vivimos, que podemos ahora en cualquier momento acercarnos a clases, estudios, buenos materiales, así como los que ofrece Comprensión de los Tiempos. Bueno, vinimos por esta hora a estar en una especie de estudio detallado de cómo usar los 10 principios orientadores para el estudio de la Biblia. En realidad, la hermenéutica, que es una ciencia que se aplica a todos los textos, o sea, no solamente al texto bíblico, sino a cualquier texto, cualquier libro, cualquier estudio que tú hagas, debería ser objeto de aplicarle principios orientadores para poder interpretarlo correctamente. Proponemos 10 y muy enfocados en la Biblia para que el lector bíblico, para que el que quiere acercarse a este maravilloso libro, un libro antiguo, un libro que se compiló durante unos 1500 años, diversos escritores en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en tiempos difíciles y bueno, diferentes percepciones. Sin embargo, consideramos y creemos seguros de que es la palabra de Dios, tiene tanta relación, tanta coherencia y sobre todo el Espíritu de Dios inspirando en este libro hace que sus palabras sean transformadoras y por eso damos testimonio de esto. Así que gracias a Dios por los que están aprendiendo y profundizando en este tema que es actual, que es para todos, que sirve para cualquier tipo de literatura, pero que la estamos aplicando y la estamos enfocando en la Biblia. La Biblia, entonces, por ser un libro histórico y tan pues ya antiguo básicamente, en el año 100 se terminó de escribir, entonces han pasado 21 siglos y ahora nosotros pues estamos estudiándola y entonces surge la primera necesidad de acercarnos a la Biblia y es lo que llamamos exégesis, entender su contexto histórico, saber quién, cuándo, en qué manera vivían las personas cuando se escribió el pasaje bíblico al cual nosotros queremos acercarnos. También, digamos, la Biblia tiene diferentes estilos literarios, entonces hacemos bien en comprender a qué tipo de género literario corresponde el pasaje al cual nosotros nos acercamos para interpretarlo y para sacar de él provecho. Ahora, eso se llama exégesis. Comprensión de los Tiempos ofrece una clase sobre exégesis muy detallada, muy buena. Se usa el libro La lectura eficaz de la Biblia y ahí tienen a un maestro excelente. Así que cuando puedas, acércate a esa clase y hágalo lo más pronto posible. Desde una buena exégesis, que es como un fundamento, pero básicamente es como cultura general. Es como cultura general de la Biblia, quién fue quién,
cuándo fue, dónde fue, cómo fue, pura cultura general. Desde ahí, entonces venimos a lo que se llama el factor H, la hermenéutica. ¿Cómo interpretamos ese texto histórico? ¿Cómo le sacamos provecho? ¿Qué podemos nosotros aprender de ese texto que se escribió en un determinado momento de la historia bajo la inspiración del Espíritu Santo para nosotros hoy? Entonces aquí aplicamos algunos principios orientadores, porque esto de ninguna forma es como a cada cual se le ocurre. A veces los predicadores, pastores y las personas que están cuidando a otras personas en el tema de iglesia y Biblia tienen la preocupación de que las personas se acerquen a la Biblia y puedan interpretar lo que se les ocurre. Y ese siempre sería un riesgo. Pero la verdad estoy convencido de que el Espíritu Santo de todos modos cuida nuestra lectura, cuida nuestra interpretación. Pero en la medida que afilemos mejor nuestra capacidad de interpretar la Escritura, no solo somos personalmente beneficiados, no solamente aprovechamos la mayor riqueza de la palabra de Dios para nuestras vidas, sino que nuestra familia, nuestro entorno, las personas con las que conversamos, también son bendecidas a través de nuestro estudio y de nuestra correcta interpretación. Y no hay que olvidar que sí, este riesgo es latente y a veces el enemigo del alma siempre estará procurando confundirnos en lo que a la interpretación se refiere. No puedo dejar de mencionar cuando Jesús estuvo tentado bajo ataque. Qué atrevido este enemigo del alma, sabiendo que Jesús es Dios el Hijo, que dejó el cielo para hacerse hombre, de todos modos vino a tentarlo como hombre allá después de este ayuno. Y en una ocasión, cuando Jesús está respondiendo a este ataque, entonces el diablo le dice: mira, ¿por qué no te tiras desde lo más alto del templo? Y la Biblia dice que a sus ángeles Dios enviará para que te recojan y no tropieces. Y entonces, si usted cree la Biblia, ¿por qué no hace eso? Y mira, el diablo ahí mandándole un versículo bíblico con una clara intención y básicamente haciéndole una interpretación a este texto. Jesús respondió no solo con la Biblia, hermanos, respondió con una sana y correcta interpretación bíblica a este ataque que venía. O sea, la respuesta no fue que quién sabe más Biblia, la respuesta es quién interpreta mejor la Biblia. Y Jesús dijo: no hay que tentar al Señor Dios. Esta no es la manera como se usa la Biblia. Y respondió con una correcta interpretación. Por eso los principios orientadores y estos cursos pretenden que tú, que eres un lector de Biblia y quieres sacarle el mayor provecho, aprendas y te afiles, te entrenes en estos principios y puedas aplicarlos. Luego de que ya, claro, tenemos el fundamento exegético, tenemos una correcta interpretación usando los principios orientadores, ahora llega la hora de comunicar esta aplicación, esta interpretación. Las aplicaciones generalmente pues pueden ser variadas. A veces la aplicación edifica, a veces la aplicación consuela, a veces la aplicación nos reta, nos desafía a un cambio, a un arrepentimiento. A veces la aplicación nos lleva a tomar decisiones radicales, a veces nos invita a la reflexión y el cambio de nuestro pensamiento. Bueno, ya la aplicación es la que sí tiene diversas maneras de presentarse en diferentes situaciones que hoy vivimos. Un mismo y solo principio bíblico desde la interpretación de un pasaje puede ser aplicado en diferentes maneras, en diferentes lugares del mundo, por diferentes generaciones. Date cuenta que un mismo principio bíblico puede ser aplicado de manera diferente por los niños,
por los jóvenes adolescentes, por las personas adultas, por los que están casados o los que están solteros, por los que ya son muy mayores. Y las aplicaciones, créeme, ahí vienen ya en diferente empaque, pero es una sola interpretación. Y a veces ahí es donde nos cuesta creer que una aplicación pues provenga de una sola interpretación y otra aplicación provenga de la misma interpretación, pero esa es la realidad. Por eso es tan importante como darle lugar a la hermenéutica para que en nuestras aplicaciones no estemos como corriendo riesgos de que estamos saliéndonos de la Biblia, sino que estamos anclados en ella. Ahora, con esta introducción que no me cansaré de repetir para que todos tengan claridad en qué estamos y cómo se debe hacer, entonces empezamos con Génesis y tomamos un texto puro al comienzo y nos concentramos en él. Luego nos lanzamos hasta Apocalipsis y llegamos allá. Hoy vamos a mirar un texto en los Evangelios. Y Dios mediante, en la siguiente sesión veremos un texto que tenga que ver con las cartas del apóstol Pablo, especialmente algunas de esas. Hay tantos pasajes que Pablo habló que es difícil escoger cuál quisiéramos aplicarle los principios orientadores. Quizás si usted puede, envíele a María Inés cuál le gustaría y de repente uno muy popular lo podemos intentar, pero traeremos uno de las cartas paulinas, Corintios, algo en Corintios es el libro más desafiante, yo creo, en cuanto a cómo les escribe Pablo a esta iglesia, que tiene textos increíbles, pero hay más. Hoy vamos a irnos a Mateo 10, Mateo capítulo 10, versículos 34, Mateo 10, 34 al 36. Esos dos versículos, pero vamos a empezar a leerlos. Dice así la Biblia: he venido, no crean que vine a traer paz, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. ¿Cómo le parece? Casi no se oyen predicaciones sobre Mateo 10, especialmente estos versículos. Es un libro que es un texto que cuesta un poco comunicar. No que no le podamos hacer una exégesis y una interpretación correcta. Creo que a veces la aplicación es la que pues no es tan popular para predicar o comunicar o hablar. Y sin lugar a dudas, muchos creyentes quedan como intrigados con este texto y por eso lo he escogido como para presentarlo hoy. Tiene un texto paralelo. Entonces, en el libro de Lucas, vamos a mirarlo una vez, en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 53. Bueno, en realidad leamos desde el 49. Lucas dice: yo he venido para encender con fuego el mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en contra. Habrá divisiones, el padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Bueno, interesante, ¿no? Ese es el texto paralelo en Lucas. Entonces ahí tenemos ese texto. Ahora, entonces, ¿cómo empezamos a hacerle? Recuerda, aquí no se trata de que yo lea el texto y se los predique. En realidad no estamos en el tema de la comunicación de la aplicación. Estamos aquí tratando de cómo le ponemos los principios orientadores a un texto. Y así como cuando uno aprende una técnica, aprende a manejar, aprende ciertas cosas,
pues vamos a ir uno por uno mirando cuál aplica, cómo se aplica, cuál no aplica, cuál se deja y lo que sea para que te entrenes en esto. Digamos, ese diagrama de los 10 principios orientadores que usted ya lo puede tener y que lo tendremos ahí para que usted lo descargue, entonces nos deja ver lo siguiente. Entonces, primero que todo, veamos acá, dice 10 principios orientadores. Estos son, el primero de ellos es histórico. La Biblia debe interpretarse teniendo en cuenta el entorno histórico y cultural. Y 2, intente verse a sí mismo como parte de los eventos bíblicos. Y el 3, un texto sin contexto puede ser un pretexto para cualquier cosa. Entonces usted tiene aquí los primeros 3 principios orientadores que tienen que ver un poco con la exégesis, pero no necesariamente son lo que es completamente esta técnica. Histórico, reviva y contexto. Entonces, anótelos ahí en alguna parte y vamos a mirar en Mateo y en Lucas cómo le aplicamos los 10 principios, empezando por el histórico. Intente interpretar teniendo en cuenta lo cultural y lo histórico. Reviva, intente verse a sí mismo como parte de los eventos bíblicos. Y contexto, un texto sin su contexto puede ser un pretexto para cualquier cosa. Entonces, aquí en Mateo 10, en el tema histórico, Jesús está allá escogiendo a sus 12 apóstoles. Él ya los nombra y los envía con muchas instrucciones. Entonces, Mateo 10 es como todas las instrucciones que le da Jesús a sus discípulos cuando los llama y los envía con instrucciones. Y bueno, aquí en estas instrucciones, pues ahí es donde comienza como el gran desafío de la interpretación. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque Jesús está equipando, entrenando, está dejando legado, está desarrollando su propósito, que es salvar, pero que gente sea testigo y pueda comunicar luego todo lo que ocurrió en el desarrollo del único propósito que traía Jesús como Señor y Salvador de la humanidad. Entonces, por eso les da un equipamiento, entrenamiento, instrucciones, enseñanza, los guía, les muestra, los recoge, vuelve, les retroalimenta. Eso es lo que está pasando aquí en este entorno. Y cuando uno está leyendo, pues intente verse usted como uno de los que está reclutado por Jesús, escuchando las instrucciones de aquel que lo llamó, de aquel que lo reclutó. Esto es, no era un mensaje para la multitud, no era un mensaje que venía para todos los que escuchaban, era un mensaje muy enfocado en aquellos que tenían un llamado, que habían sido llamados por Jesús para ser parte de ese primer equipo, de esos primeros hombres que estarían rodeando muy cerca a Jesús. Se dan sus nombres, se da su origen, se da quiénes son. Usted al revivir eso, podrías pensar, bueno, yo estoy ahí oyendo a Jesús y bueno, si yo no soy uno de los 12, estoy en la historia mirando cómo Jesús les habla a esos 12 y les da instrucciones. En Lucas es interesante porque en Lucas, en el contexto, o sea, ya lo histórico y lo de revivir es lo mismo, pero en Lucas hay algo más interesante que decir en el contexto. En Lucas 12, Jesús le empieza hablando como a la multitud, luego le habla a los discípulos, luego otra vez a la multitud. Entonces, cuando yo me veo a mí mismo como parte del evento bíblico, me doy cuenta que hay palabras que Jesús le dice a las personas que están ahí escuchando, pero hay un momento donde Él se dirige exclusivamente a sus discípulos, a los apóstoles. Y en este momento, cuando Jesús dice, yo no he venido para encender con fuego al mundo, Él está
hablándoles directamente a los discípulos. El contexto nos indica que en el versículo 41, cuando Pedro pregunta, Señor, ¿esa ilustración es para nosotros o es para todo el mundo? Y el Señor empieza a responderle a Pedro y a los 12, y entonces ahí vemos que en el contexto estas instrucciones son muy específicas para las personas seguidoras de Jesús, para los llamados, para los que además tienen un encargo, para los que tienen una visión muy clara de lo que Jesús quiere hacer. Entonces, de los 10 principios orientadores, el histórico, el reviva y el contexto, ya nos ubican en el hecho de que Jesús está muy enfocado en las personas llamadas, en las personas que Él está equipando. ¿Cómo te sientes tú en este contexto? Entonces ahí es cuando ya uno pregunta, ¿tú estás leyendo la Biblia? ¿Tú eres parte de los llamados? ¿Estas palabras son para ti? ¿Estas palabras tienen que ver contigo? ¿Eres llamada por Jesús? Y bueno, seguramente si estás leyendo la Biblia es porque ya eres alguien que te interesa lo que Dios dice y su voluntad. Estas palabras son para ti. Ahora, venimos a los siguientes principios orientadores. El principio número 4 habla de la literalidad. Si el texto tiene sentido literal, pues no le busque un significado figurativo. Y claridad, no busque significados ocultos o místicos. Diga lo que el texto dice. Entonces nos enfocamos en la literalidad y la claridad. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, en este género literario, que es el Evangelio, un libro histórico, un libro de la narrativa, pero recuerda, es una narración de la historia, hechos reales. Yo quiero decir algo aquí para ti con toda seguridad. La Biblia es tan diferente a cualquier libro de texto sagrado de cualquier religión, porque aquí la Biblia ubica cada historia, cada personaje dentro de una cronología, dentro de una línea de tiempo. Ubica a los personajes y a las historias dentro de un área geográfica. Y también usa elementos de la cultura cotidiana, de la cultura relacional, de ese entorno geográfico o histórico para presentar principios eternos. Es diferente a todos, es un libro distinto a todos. Y es lo maravilloso de la palabra de Dios. Entonces, cuando aquí dice que el texto tiene sentido literal, quiere decir que Jesús le dijo a sus discípulos con su voz que Él no vino a traer paz, sino vino a traer división. Y que el hombre estaría contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre estarían dentro de su propia casa. Jesús, con su voz, mirando a sus discípulos, les dijo estas palabras. Esto es literal, aquí no hay ninguna figura. ¿Dónde habría, como ejemplo, dónde habría un sentido figurativo en un texto como los evangelios que tienen una narrativa? Bueno, cuando Jesús, por ejemplo, usó expresiones que claramente nos dan una idea de que es una figura. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la puerta. Y pues obvio que es una figura, Él no es literalmente una puerta como la conocemos, es una metáfora, es una figura que Él usa para que las personas comprendan que a través de Él se entra o se sale, que Él es la puerta. Esto en los evangelios, y así usted tiene varias figuras en el evangelio, que siendo un texto narrativo, pues si tiene un sentido literal, ya no le vamos a buscar más. Si él dice cosas como soy la puerta, pues uno ya tiene que ver, bueno, esto es una figura, tenemos que ya darle otra sentido.
a esto. Hay que buscar el significado. Pero la claridad nos dice, no le busques significados ocultos o místicos al asunto. ¿Cuál es la dificultad de este texto? Aquí sí necesitamos ser claros. ¿Por qué a veces es difícil este texto? Porque cuando tú lees las escrituras, el profeta Isaías habló de Jesús y dijo que él era el príncipe de paz. Entonces, como Jesús es el príncipe de paz. Juan, el Evangelio de Juan, por allá en el capítulo 14, Juan relata que Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy, no se las doy como el mundo la da, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Juan. Jesús, el mismo Mateo, en las Sermón del Monte dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, y solo por citar algunos textos en cuanto a que Jesús es príncipe de paz, que Jesús habló de que Él nos daría una paz muy real, muy permanente y no como el mundo la da, y Jesús dice que son bienaventurados los pacificadores. O sea, aquí es donde empieza la contradicción aparente en cuanto a la Biblia. Y muchas personas se tropiezan ahí, por eso ese texto no les gusta tanto. Porque venga, pero si Jesús es como alguien que resuelve, que ayuda, que trae unidad, que hace la diferencia, que nos transforma y que nos da paz, ¿cómo es que Jesús ahora nos dice, no crean que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada? Y entonces la claridad es el principio orientador que nos dice, no le busque un significado oculto o místico, sino diga lo que el texto dice. Ahora, entonces Jesús sí dijo, yo he venido en este plan, pero también él dice que es el príncipe de paz, profecía, y él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Entonces aquí ahora viene el principio orientador. Bueno, esto es lo que hace emocionante el estudio de la Biblia, que no necesariamente tenemos que atravesar ahí como diciendo, ay, no, dejémoslo porque esto está como muy complicado. Y cuando yo leía la Biblia recién me convertía, yo leía todo Mateo, Juan, y claro que esos textos me desafiaban, y le preguntaba a mis líderes, a mis pastores, no viera todas las explicaciones. Yo decía, ay, bueno, algunos como que no me ayudan, y ahora pienso, sí, nos faltó un cursito de hermenéutica allá en el grupito de oración para poder acercarnos como más amablemente a estos textos, pero la verdad no me pusieron tropiezo, sino me intrigaban, seguía preguntándole a Dios, seguía como intrigado hasta que un día como que venía la respuesta de él. Principio orientador número 6. La Biblia se interpreta y se explica mejor a sí misma. Se interpreta y se explica mejor a sí misma. Y el principio número 7, las enseñanzas prevalecen sobre la narrativa en la interpretación y en la doctrina. Allí tenemos los dos principios orientadores. ¿Cómo vamos a entonces acercarnos a dos temas en la Biblia que tienen que ver con la paz, que tienen que ver con una de las principales necesidades del ser humano? ¿Sabías que cuando Mateo y Lucas presentan las palabras de Jesús, Jesús no las dijo, digamos así, fuera de ese contexto a sus discípulos, pero también debes darte cuenta que hay un versículo en Miqueas capítulo 7, versículo 6, que dice lo mismo. Entonces, la Biblia se interpreta mejor y se explica mejor a sí misma. Ahora, aquí, no, un tip
que me ayudaba mucho y desde que me convertí, o sea, yo me convertí en el año 85, o sea, hace muchos años. Pero las Biblias, desde ese momento, desde ese tiempo, las Biblias, cuando una palabra se dice en los evangelios, en los pies de página ponen si es un texto que hace referencia a algo del Antiguo Testamento. Gran ayuda, o sea, porque si no, uno cómo va a saber, pues le tocaría investigar en algunos de otros materiales o depender de alguna cosa, pero su Biblia, y bueno, las Biblias digitales también ahora tienen una llamadita y lo dejan, lo presentan, pero las Biblias de papel, en la parte de abajo, en el pie de página, tienen una llamada. Y esa, digamos, esta ayuda, las nuevas traducciones bíblicas han continuado dejándonos esa ayuda para los lectores que estamos acercándonos. Cuando yo aprendí eso, un nuevo creyente, o sea, eso me lo dijo mi líder ahí de grupo pequeño de iglesia en casa. Yo iba a una iglesia y los domingos, pero la verdad iba a un grupo pequeño entre semana. Y allá entonces yo llevaba mis dudas, mis preguntas, hablaba mucho de eso, tenía más preguntas que otra cosa, pero bueno, y unas historias, yo mismo me inventaba unas cosas y allá me desmontaban todo eso porque era pura imaginación y me decían, no, mira, la Biblia no dice eso y me mostraban. Y ahí, muy temprano, ese que me enseñaba a leer la Biblia me mostró el pie de página y me dijo, mira, cuando ves esta señal aquí arriba, te vas abajo y te vas a dar cuenta que eso tiene un versículo bíblico en el Antiguo Testamento. Entonces, si usted tiene su Biblia de papel, pruébelo. Ahí dice, no crean que vine a traer paz a la tierra en Mateo, y luego en el versículo 36, sus enemigos estarán dentro de su propia casa, y mi Biblia trae ahí un asterisco. Y en el pie de página dice 10:35-36, Miqueas 7:6. Ay, entonces yo me voy a Miqueas 7:6 y leo qué dice allá Miqueas 7:6, porque la Biblia se interpreta mejor y se explica mejor a sí misma. Entonces en el 7:6 dice, pues el hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa. Profeta Miqueas hablaba esto. Y si profeta Miqueas hablaba esto, las personas en Israel, quienes leían el Antiguo Testamento, o sea, lo que tú tienes que saber es que cuando Jesús dijo esto, las personas que lo oyeron, tanto la multitud como los discípulos, no les parecía algo nuevo. ¡Ah! ¡Qué sorpresa para nosotros! Para mí era súper nuevo, pero para la gente que oía, no era nuevo. Ellos ya habían leído al profeta Miqueas y sabían, ¿qué sabían o qué entendían del profeta Miqueas? El contexto del capítulo 7 está mostrando que el mundo aquel, que la gente de este entonces era tan mala que no se podía ni siquiera confiar en los propios familiares, por la maldad, por el pecado, por la impiedad. Era tan corrupta la sociedad y la gente que el profeta dice, no confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa, pues el hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre. Y esto era como lo que traían muy claramente los israelitas en el tiempo que escucharon a Jesús. Claro, viene el juicio de Dios contra esa maldad. Viene el juicio de Dios contra esta sociedad impía en la que ni siquiera se puede confiar en el mejor amigo, ni siquiera se puede confiar en el familiar. Así que la Biblia ya nos da una pista de cómo interpretar Mateo 10 y Lucas 12. Ya nos da una pista. Y las personas allí no sintieron que esto trajera una contradicción con las profecías sobre Jesús, el príncipe de paz,
ni con tampoco digamos, principios que Jesús habló en cuanto a que Él dejaba una paz que era transformadora y permanente. Una gran necesidad, pero en medio de un mundo tan injusto, tan impío, tan pecador, tan caído, tan malo, tan corrupto, pues la principal necesidad es la paz, la justicia, la confianza. Claro que son los anhelos principales de un ser humano en medio de esta sociedad. Y entonces Jesús, cuando le da las instrucciones a estas personas, les dice, es que al traer esta justicia, al traer esta salvación, al traer esta oportunidad a las personas de salir de este conflicto de injusticia y de pecado y venir a la justicia, a la salvación, al estar con Dios, entonces personas muy cercanas le van a hacer guerra. Es otro señorío. Dejo de estar señoreado por el pecado, la maldad, la injusticia, valores temporales y de egoísmo, valores temporales del orgullo y de buscar solo mi propio beneficio, para estar ahora dominado por los valores de la justicia, por los valores de la rectitud, por los valores de la generosidad, del dar. No, o sea, cuando esto ocurre en la vida, entonces unas personas van a estar muy felices contigo y otros te van a odiar a muerte. Y esto es lo que Jesús dijo, pero algo más aquí en esta enseñanza. Y entonces, ¿por qué las enseñanzas prevalecen sobre la narrativa y la interpretación y la doctrina? Porque la historia es muy linda cuando Jesús se las dice, pero la enseñanza principal es, mira, Jesús no está engañando a nadie. Cuando tú lo aceptas, tú tienes que saber todo lo bueno que pasa, pero también todo el riesgo que corres. Jesús está diciéndole a los discípulos, ustedes van a ir y van a proclamar este reino de Dios, pero no engañen a nadie. Yo no he venido a traer paz sino espada. No le prometan a nadie lo que no es. La profecía, y yo mismo la estoy cumpliendo, incluye el riesgo de tener conflictos personales. Oiga, impresionante cómo Jesús va a promover el reino de Dios asegurándole a todos que va a haber un riesgo de problemas personales. Claro que si lo entendemos bien, pues hoy tal vez no proclamamos el reino de Dios con tanta claridad como Jesús lo hizo. Y aún así, ¿cuánto se propagó, cuánto avanzó y llegó hasta nosotros hoy el reino de Dios? No deberíamos temer promover el reino de Dios con la misma claridad que Jesús lo promovió. Y no deberíamos ofrecer a las personas algo que Dios no está ofreciendo. No deberíamos ocultar y en algunos casos hasta engañar, prometiéndole y ofreciéndole a las personas el camino de Jesús, sin aclararles que el camino de Jesús también es el camino de la cruz, que también es el camino del conflicto personal por causa de la justicia, por causa de la fe. Es la principal enseñanza en Mateo 10 y en Lucas 12. Es lo que decía Miqueas: en medio de un mundo impío no se puede confiar en nadie y todos van a estar en uno contra el otro, pero la justicia de Dios vendrá. Si usted sigue leyendo Miqueas, sabrá que Dios sí promete a través del profeta que vendrán los tiempos de la justicia, que vendrán los tiempos de la salvación. Y cuando llegan, pues los que entran en esto van a estar en conflicto con los que no entran. Con los que no entran ahora o con los que no entran después. Habrá un conflicto. Y ahora llegamos a los principios orientadores. Principio orientador número 8. Parece una contradicción, entonces aférrese a ambas ideas. Entonces, el príncipe de paz
que no crean que vine a traer paz, sino espada. Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar ambas ideas? Parecen una contradicción. Aférrese a ambas ideas. En los comienzos de la lectura bíblica y la interpretación, tal vez no logre llegar a ver muy fácilmente cómo el príncipe de paz, cómo Jesús que dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, cómo Jesús muy abiertamente dice, no he venido a traer paz, sino espada. Y el hombre estará contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra. Y entonces, ¿cuál es digamos, el principio orientador? Tranquilo, no te angusties, no te afanes, no trates de resolver lo que para ti es una aparente contradicción. Aférrese a ambas ideas. Jesús es el príncipe de paz y Jesús dijo esto. Más adelante, cuando empezamos a estudiar ya los contextos y la profecía, y Isaías, el príncipe de paz, y Juan, mi paz os dejo, mi paz os doy, sus contextos, Miqueas, y el mundo que está caído y es injusto e impío, y Mateo y Lucas, instrucciones de Jesús a hombres que iban a ir a este mundo a proclamar el evangelio. Entonces te das cuenta que no hay ninguna contradicción, que Jesús viene como príncipe de paz y a darnos una paz que tiene que ver en nuestra reconciliación con Dios, que tiene que ver en nuestra paz con Dios, en nuestra paz personal, que tiene que ver con aquietar nuestra preocupación y angustia en el vacío que la injusticia, el pecado y la corrupción dejan, y aquieta nuestra alma y nos da paz permanente y segura. Y tenemos una paz personal y una paz con Dios increíble, única, imperturbable, aquel que está con el Señor. Pero que en este mundo, mientras no se establezca el señorío de Cristo por todos lados, habrá conflicto. Y que la paz de tratado, la paz política, la paz que los gobernantes ofrecen, es una paz temporal, es una paz, digamos, de convivencia, más que una paz personal. Es poner a la justicia y poner a la corrupción y a la injusticia y al dolor y a la frustración. Es hablar de ello y ponernos de acuerdo en qué cosas no vamos a hacer que nos perturban y qué cosas serían tolerables en una sociedad. Es una paz humana, es una paz en medio de la injusticia que nunca alcanzará los niveles ni la satisfacción que trae una paz personal. Por eso, donde hay conflictos internos, donde hay conflictos armados, donde hay academia estudiando los conflictos y proponiendo soluciones, donde hay políticos hablando de paz y seguridad, donde hay ejércitos que se construyen y les dan como misión la paz y el mantenimiento de la paz. Usted siempre ve contradicciones en la humanidad, pero obviamente esa es la única paz que conoce el ser humano, porque el ser humano no puede transformar el corazón humano, no se puede cambiar a sí mismo. El egoísmo está presente en todo. Entonces hacen tratados, se ponen de acuerdo, firman por la convivencia, pero no le pueden dar a las víctimas una tranquilidad, no le pueden dar al victimario un trato que sea correspondiente a la justicia por las atrocidades que a veces se cometieron, y siempre habrá una vulneración de los derechos hasta fundamentales en todo lo que se habla de paz y seguridad y tratados de paz y todo esto. ¿Y cómo los creyentes deberían acercarse a esto? Los creyentes deberían acercarse con las instrucciones de Jesús, que dice, pues yo no he venido a traer paz sino espada. Cuando tú estés en medio de ello, hablando del evangelio y diciéndole a las personas
Es que el príncipe de paz te va a ofrecer algo que ningún humano, ningún tratado, ningún político te puede ofrecer. Y es esta paz personal y esta paz con Dios. Entonces, cuando alguien entiende esto, pues o se entrega a Jesús y experimenta esto, o se convierte en tu principal enemigo. Hasta te llaman enemigo de la paz, porque, porque tú no estás entendiendo la paz de tratado como una paz permanente. Y entonces los cristianos quedan en contradicción con este mundo y tendrán que vivir estas luchas porque Jesús habló de ellas. Y entonces nos lleva a los últimos principios orientadores. Entonces ambas ideas, principio orientador 8, pues sí, Jesús sí ofrece paz permanente, pero el mundo tendrá conflicto y tendrá guerra contra los cristianos cuando no se someten al señorío de Cristo. Ambas ideas son correctas y no hay una contradicción en ellas. Y la transformación. El propósito principal de la Biblia es cambiar las vidas al aplicarla y no solamente aumentar nuestro conocimiento. Y la aplicación, una sola interpretación, pero puede haber muchas aplicaciones. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al estudio de Mateo y encontramos aquí las instrucciones y el llamado de Jesús y la claridad de que realmente pues vamos al promover el reino de Dios, vamos a tener conflicto, esto transforma nuestra mente y nuestra vida y nos ayuda a caminar en nuestra vida a veces en soledad, incomprendidos, a veces sin amistad, a veces no hay mucho entusiasmo ni ánimo alrededor cuando vivimos la vida cristiana y cuando promovemos el reino de Dios. Y también muy claramente, mira, la transformación ocurre cuando te das cuenta que en este mundo, allá en donde sea que tú estés, en la universidad, en el colegio, en la oficina, en el vecindario, con las personas que estás relacionándote, ellos no van a entender ni a comprender la manera como tú ves el mundo. Por ejemplo, te voy a dar solo un ejemplo. Está aumentando las ideologías que conquistan antibíblicamente la mentalidad de las personas y de las familias. Por ejemplo, en el egoísmo que la sociedad tiene, se está siempre luchando porque los derechos individuales prevalezcan, se mantengan, se soporten. Y suena como bien, que uno tiene derecho y que uno va a luchar por sus derechos. Pero entonces en esta discusión empezamos a hablar de que hay un derecho a elegir si el bebé viene o no viene, el derecho de la mujer a tener un hijo o no tenerlo. Y sobre su derecho, entonces se olvidan que hay una persona en el vientre de esa mujer, que es un ser humano, que tiene toda una construcción humana y se le ha despojado a este humano en el vientre de todos los derechos. Y esto es tan popular, eso es lo terrible, es tan popular este tipo de pensamiento, de ideología, que los niños, los adolescentes, las mujeres en todos los lados, de todas las edades, comienzan a pensar de esta forma. Y de repente se para alguien y dice, oiga, aunque yo tenga un derecho sobre mi vida, no tengo derecho sobre la vida de otra persona. Que es fundamental, ¿no? Derecho a la vida, que es fundamental. Pero se olvida cuando se habla del bebé en el vientre. Y entonces, si uno se para a decirlo en este momento, en estos contextos, pues claro que vas a tener, no, ahí vas a vivir literalmente eso de que Jesús dijo, yo no vine a traer paz, sino a traer espada. Te paras en tu casa y se lo dices a todos en tu familia
y vas a ver las luchas tan increíbles que se tienen por la ideología que este mundo está permeando en la mente de nuestros familiares. Y ya a veces en la propia familia no es tan fácil hablar estos temas que se volvieron controversiales, porque para nosotros, aunque es sentido común, es justicia, hay claridad en el derecho a la vida, es básico, lo vemos tan claramente, pues para nuestro familiar que está luchando, que está todo el tiempo recibiendo estas ideas y que no conoce a Jesús, pues viene a pelear contra nosotros porque no comprende la justicia que estamos proclamando. Aún así, como el propósito principal es cambiar las vidas, nuestro tema no es ganar discusiones, no es tener el mejor argumento en nuestra familia, ni traer el sentido común y la justicia de presente a nuestros familiares y derrotarlos en una dialéctica bien argumentada, con un discurso bien articulado y apabullarlos en una controversia ideológica en la que nosotros salimos victoriosos porque tenemos la razón. Y nuestro familiar, pues, ¿qué crees que pasará? Pues sí, tal vez se sienta derrotado en este discurso, pero va a estar muy enojado con nosotros y va a tener resentimiento y va a tratar de buscar cómo seguir fundamentando su argumentación y no habremos ganado nada. Y recuerda, nunca te olvides, el propósito principal de la Biblia es que la vida cambie y no ganar discusiones, no derrotar argumentativamente a nuestros familiares, ni exhibir nuestro gran conocimiento bíblico y nuestra gran, digamos, posición moral y normativa y justa en medio de una sociedad perdida. No, nuestro propósito y la transformación que la Biblia es, porque estas instrucciones eran para ir y ganar la gente para Cristo, es amarles, es orar por ellos, es tener paciencia y esperar que el Espíritu Santo les convenza. Es estar listo para que cuando alguien diga, sí, yo me he dado cuenta que la injusticia reina y me duele y no sé qué hacer, ofrecerle el camino de la vida y de la justicia y decirle, hay uno que vino y dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. Esta transformación es lo que se espera. Y para esto es que la hermenéutica nos ayuda, no para ganar discusiones, sino para ganar gente para Cristo. Esa es la razón de esto. Y por supuesto, esta es la interpretación, que tenemos claridad, que tendremos conflicto, esta es la interpretación. ¿Qué aplicación? Para algunos es un consuelo, es saber que Dios te entiende en medio de la dificultad. Y consuélate con esas palabras, Dios te entiende. Él sabe lo que te está pasando. Para otras es una preparación. La aplicación que dice, pues si esto es lo que va a pasar, voy a prepararme emocionalmente, mentalmente, para recibir guerra, rechazo y oposición. Y no voy a ceder el mensaje de Jesucristo que salva vidas con amor, con paciencia, con amabilidad, con fruto del Espíritu Santo. O sea, mira, dos aplicaciones de una misma verdad. Para unos consolación, para otros entrenamiento, un llamado al entrenamiento. Para otros tal vez es el momento de perdonar. Recibiste la oposición, recibiste el rechazo y te resentiste, mi hermano. Y estás amargado. Y sabes que Jesús dijo que eso sí va a pasar. Así que más bien suelta, perdona a esas personas que te rechazaron y te hicieron oposición y te dijeron cosas terribles. Y esos son tus familiares. Perdónalos, perdónalos. Jesús claramente habló que esto podía e iba a pasar. Así que no hay una sorpresa aquí. Suéltalos, perdónalos. Como Jesús mismo dijo, yo los perdono. Padre, perdónalos, ni saben lo que hacen. A veces otra aplicación a esto es perdónalos. Jesús sabía lo que iba a pasar y no va a mandar fuego para ellos. Te llama a ti a perdonarlos y a seguir amándolos y a seguirles dando testimonio. En los momentos más claves
de la vida humana, créeme que ellos sabrán a quién ir a pedir un consejo y una ayuda. Bueno, de esta manera es que uno, y claro, ya tú tienes un principio y tienes aplicaciones, pues ahora cómo comunicar esto, que es lo que se llama la homilética, el arte de comunicar estos principios hermenéuticos que aprendemos desde una fundamentación exegética, pues ese es tema de otra clase. Pero por ahora, entrénate, ve así como con los 10 principios tratando de hacerlo. Toma tu libreta, haga notas y eso para tu estudio personal y la transformación de tu vida es vital. Y créeme que irás comunicando esto que Dios te está mostrando a través de tu vida y tus palabras a otros que necesitan hacerlo. Pero te animo también a que te esfuerces, a que descubras un poquito la ventana hermenéutica, así como lo hacía conmigo mi líder en un grupito en casa cuando leíamos la Biblia y me decía, mira el pie de página, ojo con este contexto, no te olvides que esto se lo decía a sus discípulos. Sí, recuerda que... Y entonces yo como que él me descubría los principios hermenéuticos y cuando yo ya a solas leía la Biblia me acordaba esas palabras. Ay, voy a ver el pie de página. Ay, no me voy a olvidar que aquí hay un contexto. Y leía un poco más y trataba de... Y ambas ideas, no era tan rápido ahora para decir, no, esta Biblia tiene muchas contradicciones, sino decía, no, tengo que esperar que Dios un día me ayude a ver ambas ideas y a aferrarme a ambas. Y entonces tenía paciencia en mi estudio bíblico. Así que también descúbrele a otros los principios hermenéuticos que estás aprendiendo, porque eso contribuirá a que el estudio de la Biblia y su aplicación pues se produzca mucho mejor a tu alrededor. Bueno, con esto termina nuestro capítulo de hoy. Dios les bendiga y seguimos adelante. Muchas gracias, Pastor Arturo. Muy claro y muy útil la forma en que presentas y nos hablas sobre estos principios. Simplemente como conclusión, vaya, en mi propia vida, en todo esto. Realmente Jesús no está diciendo que vino con un plan maligno para poner división. Eso no es lo que está diciendo. ¿Okay? La otra cosa que aprendemos en esto es que cuando entendemos todo esto que has explicado, nos damos cuenta y confirma, o si había duda en nosotros, aprendemos más del carácter de Dios, del carácter de Jesús. Y entonces, obviamente, en cualquier otra escritura que sea difícil, conociendo el carácter de Dios, va a ser muy difícil que pensemos negativamente de que Dios o Jesús está haciendo algo intencionalmente. Entonces, esto es una de las ventajas o beneficios en lo que estás presentando, de que nos da un panorama muy amplio, que muchas veces decimos, bueno, yo sé que Dios no es así, pero ¿qué hago con este versículo? Y esto, al darnos entendimiento de esta manera, bueno, se aclaran muchas cosas y nos capacita para explicarlo a otros. Es que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus enseñanzas. Muchísimas gracias, Pastor Arturo. Gracias, Pastor Humberto, por tu cierre. Y recuerde, si estas clases son de bendición, póngales un me gusta, hágales comentarios, hagámoslas virales. Y realmente necesitamos y queremos que todo el pueblo cristiano aprenda a interpretar la palabra de Dios, aprenda a usar estos principios orientadores en la práctica. Entonces, para eso tenemos el factor H1 y ahora estamos en el factor H2. Comparta esto, hagámoslo viral y propaguemos la sana doctrina y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.